bienvenidas a este nuevo episodio del día de hoy. Mi nombre es María Eulogio, soy psicóloga y estoy estudiando la maestría en psicoterapia con especialidad en psicoterapia y especialidad en terapia familiar y de pareja en el Centro Universitario del Pacífico. Hoy abordaremos de forma breve un tema de conocimiento e interés general, el análisis de los modelos de la terapia sistémica. Comenzamos. El objetivo de este podcast es informar y analizar a la familia desde el enfoque sistémico para conocer su origen y comprender las diferentes realidades y paradigmas que tiene este modelo. La finalidad es tener una visión amplia e integradora a la hora de seleccionar el modelo en la intervención psicológica dentro del seno familiar. Partiremos de entender que la terapia sistémica tiene su origen en el enfoque sistémico, que a su vez se apoya de diferentes teorías, como la teoría general de los sistemas, cibernética, sistemas psicodinámicos y la teoría de la comunicación, dando como resultado la terapia familiar sistémica actualmente. Y bueno, como buen ser humano curioso, las dos dudas que resaltan son: ¿qué es un sistema y qué tiene que ver la familia con este enfoque? Pues bueno, un sistema es un conjunto de elementos organizados e interrelacionados que interactúan entre sí para cumplir un objetivo o función común y cuenta con subsistemas. Sus componentes no funcionan de manera aislada. El comportamiento de uno afecta directamente a los demás. El sistema es más que la simple suma de sus partes. Por lo tanto, en el enfoque sistémico, la familia se entiende como un sistema vivo, abierto y dinámico. Más que un simple grupo de personas que viven juntas, es una totalidad donde sus miembros están interconectados y se influyen mutuamente. Lo que le sucede a uno afecta al conjunto de la familia, de modo tal que una acción realizada u omitida afecta a los demás. Como mencionamos anteriormente, el enfoque sistémico es toda la teoría que sustenta de manera científica a la terapia sistémica, que en psicología se ve aplicado en métodos y técnicas de evaluación utilizados en la terapia familiar actualmente. El tratamiento, en sus inicios, era de forma individual y aislada, ya que los problemas psicológicos o patologías mentales eran considerados de causas internas, es decir, intrapsíquicos. Dentro de los trastornos mentales que abordaban los psicólogos de ese tiempo es la esquizofrenia, donde existe una alteración del juicio y suele ser algo difícil el trabajo uno a uno. Es ahí donde surge la duda: ¿cómo era la familia del paciente y cómo eran los modos de relacionarse con él? Por lo que, en lugar de tratar a un individuo de forma aislada, empieza a abordar sus problemas entendiendo que es parte de un sistema amplio con sus respectivas interacciones, como lo es la familia, la pareja, su entorno laboral y social. En este enfoque se les da prioridad a las situaciones o contextos actuales en los que ocurre la conducta, enfocándose en aquellos que pudieran estarlos manteniendo. Por lo tanto, la terapia familiar posee un repertorio bastante abundante de técnicas terapéuticas para la intervención con familias. Se trata de observar los contextos familiares entrevistando al grupo familiar para obtener más información del paciente. De tal modo que, al observar la dinámica familiar, surge el interés de las relaciones entre los componentes de la familia. Se trata de explicar cómo influyen las interacciones en el transcurso y en el trastorno del paciente, para establecer las variables y posteriormente modificarlas. Se enfatiza la organización, por lo tanto, jerárquica familiar. De una vasta serie de exponentes y pensadores surgieron corrientes o enfoques dentro del modelo sistémico. En esta ocasión hablaremos de 4 grupos o escuelas que aportaron avances significativos dentro de la terapia sistémica familiar. Aunque no son las únicas en este caso,
Solo abordaremos estas 4. Comenzamos con la Escuela de Milán, que surge en 1971 y 1980. Sus representantes son Mara Silvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Giuliana Prata, Gianfranco Cecchin. Ellos consideran que las familias tienen una particular visión de la realidad y del mundo. Todos sus elementos están interconectados y suelen tener interacciones rígidas dentro del sistema familiar. El proceso terapéutico aborda 3 principios fundamentales: hacer hipótesis, que es saber o intentar conocer la problemática de la familia y poner a prueba con la finalidad de resolverla. La circularidad. En él se menciona que no hay un culpable y una víctima, sino que las acciones de uno alimentan las relaciones del otro. Y la neutralidad quiere decir que el terapeuta permanece neutro ante la relación familiar. La segunda escuela es la terapia estructural, de 1974. Su mayor representante es Salvador Minuchin. Menciona que en las familias existen organizaciones en formas de alianzas y coaliciones, donde la alianza es la proximidad de 2 o más miembros, y cuando esta proximidad se construye en contra de un tercero, se considera coalición. Se habla de triángulos perversos para referirse a coaliciones entre miembros de diferentes generaciones, como por ejemplo padre e hijo contra madre. De igual manera, menciona que los subsistemas familiares tienen límites interiores y tienen fronteras con el exterior. Se tiene que conseguir entrar al sistema familiar mediante la unión y acomodación. Además, pone atención al patrón interaccional que al síntoma, considerando que el síntoma es una señal de una dinámica grupal que no funciona. El terapeuta utiliza técnicas como la redefinición positiva del síntoma, prescripción de tareas conjuntas para varios miembros, entre otras. La tercera escuela es la terapia breve del MRI de Palo Alto de 1976. Sus representantes son Paul Watzlawick, John Wisler, Richard Phillips. Ellos se enfocan en la observación de la interacción y la comunicación dentro del sistema familiar en el presente. Es entender el lugar que ocupa el problema en dicho sistema. La terapia se desplaza hacia el contenido y la historia que generó el conflicto, los mecanismos que lo mantienen y cómo los intentos de solución suelen también ser de dichas disfunciones. Modifica la estructura del sistema y su funcionamiento. Llegan a utilizar intervenciones paradójicas. La paradoja se produce cuando los mensajes de una comunicación se encuadran otros mensajes de forma conflictiva, como por ejemplo, sé espontáneo, sé obediente. Es una terapia que se plantea en 10 sesiones con independencia del tipo de trastorno. Y por último, la cuarta escuela, la terapia estratégica. Sus inicios son de 1976 a 1981. Sus representantes son Jay Harvey y Chloe Madanés. Ellos evalúan la existencia de interacciones circulares. Conocen el ciclo vital de la familia considerando el contexto. Identifica el síntoma y su función e indaga en las jerarquías, los límites, las alianzas o coaliciones. Trabaja para sustituir los ciclos repetitivos, destructivos por nuevos patrones de comportamiento y plantea el problema de una forma objetiva y resoluble. La calidad de la relación para su eficacia es la alianza terapéutica. Estos modelos de trabajo, como ya se mencionó anteriormente, parten del contexto, teniendo en cuenta los distintos ámbitos en los que se mueven las personas.
pues cómo se relaciona cada individuo con su entorno determina su desarrollo y su crecimiento personal. De todo lo anterior se deduce que siempre que fuera posible comprender el contexto en que ocurrían los aprendizajes, podían comprenderse entonces los mecanismos del habla y el comportamiento. En el análisis de la comunicación existe un término llamado doble vínculo, donde la persona que está dentro del sistema no puede ganar, es decir, haga lo que haga, siempre pierde. Un ejemplo clásico dentro del entorno familiar es cuando los padres indican: quiero que seas independiente y tomes tus propias decisiones, pero al mismo tiempo lo critica, lo castiga o se enoja cada vez que la persona intenta hacer algo por sí solo. Los especialistas sistémicos sostienen que un individuo atrapado en un doble vínculo puede desarrollar síntomas esquizofrénicos bajo ciertos patrones secuenciales, por lo cual el terapeuta familiar considera a la familia entera y centra los esfuerzos de cambio no sobre la conducta y experiencia de un individuo, sino en las interacciones de los miembros en conjunto como una totalidad. Recordemos, como ya se había visto en un primer episodio, que el primer contacto con el contexto del ser humano es la familia, y el contexto de la familia es la cultura, la cual se transmite al individuo en sus primeras etapas a través de la familia. Las influencias familiares juegan un papel protagónico en su gestación y desarrollo personal. No olvidemos que en ella aprendemos patrones de conducta, roles, reglas, formas de interacción, valores y creencias. Todo esto se aprende de manera verbal y no verbal, de las cuales se elaboran suposiciones acerca de la forma en que la persona debe o no comportarse. La exclusión de la familia resulta ser una experiencia en verdad dolorosa y difícil para las personas que lo viven, por lo cual mi recomendación del día es que el respeto, la organización, comunicación y adaptación a nuevas formas de funcionamiento es la base de interacciones más armónicas y de su funcionalidad mental dentro de la familia. Como siempre, fue un placer compartir con ustedes esta información. Recuerda, soy la psicóloga María. Hasta el próximo episodio. Gracias.